Hay discos pirata que no deberían existir. Eso lo aprendí de la peor forma, cuando una tarde cualquiera terminé encontrando un episodio del Chavo animado que jamás debió haber visto la luz. No lo busqué, ni lo quería ver. Simplemente estaba ahí, entre un montón de películas mal copiadas, carátulas mal impresas y títulos escritos con plumón barato. Pero ese disco era diferente. Todo empezó en el mercado de mi colonia. Si alguna vez has visitado un puesto de discos pirata, sabrás de lo que hablo. Filas interminables de mesas cubiertas con mantas sucias, cajas de plástico repletas de fundas transparentes, y ese olor penetrante a plástico quemado. Era sábado, y yo no buscaba nada especial, solo curioseaba. Me llamó la atención un disco sin nombre, con la portada mal impresa del Chavo animado. La tinta estaba corrida, los colores apagados, y lo más extraño. Los ojos de todos los personajes estaban completamente negros, como huecos. Pregunté el precio al vendedor. 10 pesos. Respondió sin mirarme, como si quisiera quitárselo de encima. No lo pensé demasiado. 10 pesos no eran nada. Cuando llegué a casa, lo puse en mi vieja laptop. El menú no tenía nada especial, apenas un fondo negro y unas letras rojas mal formadas. Episodios especiales. No había música de fondo, solo un zumbido bajo, como estática de radio. El primer episodio tenía un título extraño. El juego del amigo. Lo seleccioné. Desde el inicio me resultó extraño. El estilo de animación no era el habitual del Chavo animado. Los colores eran más opacos, como desteñidos. Las sombras eran alargadas, inquietantes, y el trazo de los personajes se veía torpe, casi como si hubieran sido dibujados a mano por alguien que imitaba el estilo original pero no sabía hacerlo del todo bien. La primera escena mostraba la vecindad. No había risas, ni la típica música alegre. Solo silencio. El cielo estaba gris, y las paredes tenían manchas oscuras que parecían moho. El barril del Chavo estaba ladeado, y se escuchaba un golpeteo seco, irregular, como si algo estuviera chocando contra la madera. La cámara se acercó lentamente al barril. Adentro, estaba el Chavo, pero no sonreía. Su mirada estaba perdida, fija en un punto que no mostraban. Sus ojos tenían ojeras profundas, y la animación le hacía un temblor extraño en las manos. De repente, escuché un murmullo. No era el típico doblaje. Era una voz baja, rota, que decía: ya no quiero jugar más. Ya no quiero recordar. En ese momento, pensé que se trataba de un episodio fanmade, algún trabajo amateur filtrado en los discos pirata. Pero la incomodidad crecía. Había algo real en esas voces. Algo que no parecía actuado. El Chavo salió del barril, arrastrando los pies. Caminó hacia el patio y se detuvo frente a la canasta de la vecindad. La cámara se quedó fija demasiado tiempo, casi un minuto entero, mientras el personaje respiraba fuerte, como si estuviera cansado o nervioso. El ambiente estaba vacío. Ni Don Ramón, ni Kiko, ni la Popis, nadie más. Solo él. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, mucho más grave que la del doblaje normal. ¿Quieres jugar conmigo otra vez? Lo dijo mirando a la canasta, como si esperara respuesta. Y lo aterrador es que sí la hubo. Una voz infantil, distorsionada, surgió de la nada, respondiendo: no debimos jugar ese día, chavito. Sentí un escalofrío inmediato. Esa no era la voz de ningún personaje conocido. No era Kiko, ni la Popis, ni Ñoño. Era la voz de un niño real, rota, casi como si estuviera grabada con un micrófono viejo. La escena cambió abruptamente, como un corte mal editado. Ahora se veía a dos niños jugando con una pelota en un callejón. No eran caricaturas. Era video real, grabado con una cámara antigua. La imagen estaba borrosa, pero podía distinguirse a un niño con gorra y tirantes que parecía el Chavo, y a otro más bajito, sonriente, que no reconocí. Jugaban a lanzarse la pelota, corriendo de un lado a otro. Pero de pronto, el niño con gorra empujó al otro, accidentalmente. El pequeño cayó contra una piedra en el suelo, y su cabeza golpeó con un sonido seco que me heló la sangre. La cámara no se detuvo. Mostró al niño inmóvil, mientras el que parecía ser el Chavo se quedaba parado, temblando, gritando su nombre una y otra vez. La pantalla se oscureció. Un texto apareció con letras blancas mal formadas.
No era parte del juego. Fue mi culpa. Cuando volvió la animación, el chavo estaba sentado en el suelo, en medio del patio vacío. Lloraba sin sonido, con los ojos desorbitados. La cámara se acercaba lentamente a su rostro, y noté algo perturbador. No era un dibujo. Era una fotografía mal editada de un niño real, con la gorra verde. Los ojos estaban borrosos, como si los hubieran borrado con pintura digital. De fondo, comenzó a escucharse un canto infantil, lento, en bucle. Amigo, amigo, ¿dónde estás? Amigo, amigo, ya no estás. La voz era aguda, desesperante, y se repetía una y otra vez, mientras el rostro del niño se acercaba más y más a la pantalla. De pronto, el video se congeló. Y ahí, en la esquina inferior derecha, apareció algo escrito con tipografía infantil. Esto no es un episodio. Esto fue un recuerdo. No podía creer lo que había visto. Cerré la laptop, temblando, pero sentí que el canto seguía resonando en mi cabeza, incluso después de apagar todo. Me convencí de que solo era un montaje perturbador, algo que algún enfermo había armado usando material falso. Pero lo que más me inquietaba no era la animación, ni los textos, ni la estética grotesca, sino el video real. Ese niño. El que cayó al suelo. Se veía demasiado auténtico. Y lo peor es que en su rostro había una familiaridad extraña. Como si ya lo hubiera visto en algún lado, en algún viejo recuerdo que nunca quise traer de vuelta. No sabía que esa era apenas la primera parte del infierno que traía ese disco. Apagué la laptop esa noche, pero el silencio de mi cuarto era peor que cualquier cosa que hubiera visto. El eco de aquella canción infantil seguía sonando en mi cabeza, como si la hubiera memorizado sin querer. Me costó dormir, y cuando por fin lo logré, tuve un sueño extraño. La vecindad, vacía, cubierta de polvo y con las ventanas tapiadas. El barril estaba en el centro, pero dentro no había nadie. Solo una pelota vieja, manchada de un tono oscuro que parecía sangre seca. Me levanté sudando. Me convencí de que no volvería a poner ese disco. Sin embargo, al día siguiente, mi curiosidad me ganó. ¿Y si lo que había visto era solo un montaje de mal gusto? ¿Y si había más episodios que podían explicarlo? Así que lo hice. Encendí la laptop, metí el disco, y seleccioné el segundo archivo. El título era aún más perturbador. ¿Dónde está mi amigo? La animación comenzó de golpe, sin introducción ni créditos. El patio de la vecindad estaba vacío, pero esta vez la cámara se movía sola, como si alguien caminara con ella. Avanzaba lentamente, mostrando cada rincón. Las puertas de las casas estaban entreabiertas, y se escuchaban crujidos y susurros apagados. Cuando la cámara llegó frente al barril, el chavo salió de él de manera antinatural, como si lo hubieran arrastrado hacia afuera por la fuerza. Sus brazos estaban torcidos, su piel pálida. Su rostro no mostraba emoción alguna. Habló con esa voz grave, casi humana. No encuentro a mi amigo. ¿Lo has visto? La cámara no respondió, pero comenzó a moverse hacia la entrada de la vecindad. En la pared, con letras rojas que parecían escritas con sangre, había un mensaje. El amigo no puede volver. De repente, la animación se interrumpió. Otra vez aparecieron imágenes reales, grabadas con una cámara antigua. El mismo niño del gorro estaba parado en medio de una calle de tierra, llorando y gritando un nombre que no logré distinguir. Su voz era tan desgarradora, tan real, que me costaba creer que fuera actuada. La cámara lo seguía mientras corría hacia un portón metálico, golpeándolo con sus pequeños puños. Gritaba. Despierta. No te duermas, por favor. La grabación se cortó en seco. La pantalla se llenó de estática durante unos segundos, y luego volvió a la animación. El chavo estaba ahora en el cuarto de Don Ramón, aunque vacío. No había muebles, no había cama, solo un espacio oscuro con manchas negras en el suelo. El personaje caminaba en círculos, murmurando. Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Lo decía una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que su voz se distorsionaba, transformándose en un grito. La cámara se acercaba lentamente a su rostro, y de nuevo noté algo perturbador. No era un dibujo. Ahora su cara era la fotografía en blanco y negro de un niño real, pero con los ojos arrancados digitalmente, dejando solo huecos vacíos. Entonces, un sonido metálico retumbó. Un golpe seco, como hierro contra piedra.
Después, un segundo golpe, más fuerte. La pantalla se oscureció, y un nuevo texto apareció. Los juegos pueden matar. Sentí un impulso de detenerlo ahí, de no seguir, pero había algo en la forma en que estaba editado que me obligaba a continuar. Era como si el episodio me mirara a mí, como si supiera que estaba viendo. Cuando la animación regresó, esta vez la cámara estaba en primera persona. Yo veía lo que veía el chavo. Un pasillo largo y oscuro que no existía en la vecindad original. En las paredes había dibujos infantiles, garabatos hechos con crayones. Dos niños sonriendo, jugando con una pelota. Y luego el mismo dibujo repetido, pero con uno de ellos tirado en el suelo y manchas rojas alrededor de su cabeza. El chavo, o yo, en su lugar, avanzaba tambaleante. De fondo se escuchaba la risa de varios niños, pero la risa se iba distorsionando hasta convertirse en gritos ahogados. Al final del pasillo, una puerta. En ella, escrito con tiza blanca: "No abras. Vas a recordar". La puerta se abrió sola. Dentro, la pantalla mostró otra grabación real, aún más perturbadora. El niño del gorro estaba sentado en el suelo, con la cara cubierta de lágrimas y las manos manchadas. Frente a él, el cuerpo de su amigo, inmóvil, con la cabeza ladeada. La grabación era fija, como si alguien hubiera dejado la cámara encendida para capturar la escena. El niño repetía en voz baja: "Fue un juego. Solo era un juego". De pronto, la grabación se detuvo en una imagen congelada del rostro del niño. Sus ojos, rojos e hinchados por el llanto, parecían mirarme directamente. Y sobre esa imagen, apareció una frase en letras grandes, temblorosas: "Yo soy el chavo". La pantalla volvió al menú inicial del disco. Esta vez, el zumbido de fondo era más fuerte, como si un televisor viejo estuviera a punto de estallar. Los otros episodios seguían listados, pero el segundo archivo ahora mostraba un nuevo título: "Ya recordaste". Me quedé mirando la pantalla sin mover el cursor. Sentía que alguien estaba detrás de mí, respirándome en la nuca. No tuve valor de voltear. Cerré la laptop de golpe y la guardé en un cajón, como si así pudiera encerrar lo que había visto. Pero esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen congelada de ese niño, mirándome, con los labios temblando al repetir: "Fue un juego". Y lo más perturbador de todo fue lo que pensé justo antes de quedarme dormido. Yo había jugado algo parecido, cuando era niño. Yo también empujé a alguien sin querer. Y hasta hoy no me atrevo a recordar qué pasó después. La tercera vez que abrí el disco no fue porque quisiera. Fue porque lo escuché. Eran casi las 3 de la madrugada cuando me despertó un sonido extraño en mi cuarto. Al principio pensé que era la radio del vecino, pero no. Era ese murmullo infantil, el mismo canto repetitivo que había escuchado antes. "Amigo, amigo, ¿dónde estás?". Mi laptop estaba encendida. Yo juraría que la había dejado apagada. Y lo peor: el disco estaba dentro, girando lentamente, mostrando el menú otra vez. Esta vez no había varios episodios disponibles. Solo uno. El título decía: "Recuérdalo todo". Me quedé paralizado unos segundos. Sentía el corazón golpearme en el pecho, como si quisiera huir de mi propio cuerpo. No quise darle clic, pero el cursor se movió solo. Sí, el mouse se desplazó hacia el título y lo seleccionó sin que yo tocara nada. La pantalla mostró la vecindad, pero ya no era animación ni video real. Era una mezcla grotesca de ambos. Los muros parecían de plastilina derretida, y el suelo era irregular, con charcos oscuros que reflejaban luces rojas. El chavo estaba en el centro del patio. Su cuerpo parecía el de la caricatura, pero su rostro era otra vez el de aquel niño real, desfigurado y mal editado sobre la animación. Se movía con lentitud, como si cada paso le costara. Entonces habló: "Ya no puedes esconderte de lo que pasó. Tú también jugaste". Su mirada se dirigió directamente hacia la pantalla. Y por un instante, tuve la certeza de que hablaba conmigo, no con otro personaje. La cámara cambió a primera persona de nuevo, obligándome a ver a través de los ojos del chavo. Caminaba hacia la salida de la vecindad, pero en vez de la calle habitual, aparecía un callejón estrecho y húmedo, iluminado solo por un foco colgante que parpadeaba. Las paredes del callejón estaban llenas de grafitis infantiles.
Frases como "no fue mi culpa, solo jugábamos", y dibujos de dos niños que cada vez se volvían más violentos. Uno empujando al otro, uno llorando sobre un cuerpo inmóvil, uno metido dentro de un barril. El foco parpadeó una última vez y se apagó. Oscuridad total. De pronto, una risa aguda se escuchó a mi lado, tan clara que pensé que alguien estaba en mi cuarto. ¿Quieres jugar otra vez conmigo? La escena cambió bruscamente a un nuevo video real. Esta vez era de día, y la cámara estaba fija en un patio de tierra. Los dos niños jugaban otra vez con la pelota, pero la calidad de la grabación era más nítida, como si hubiera sido restaurada. El niño con gorra sonreía, lanzando la pelota con fuerza. El otro corría a atraparla, riendo. La escena parecía inocente, casi tierna. Hasta que ocurrió de nuevo. El empujón. La caída. El golpe seco contra la piedra. Pero esta vez no cortaron la grabación. La cámara mostró con detalle al niño en el suelo, inmóvil, con la cabeza sangrando. El otro, de rodillas, lo sacudía desesperado, gritando su nombre. Lo que más me perturbó no fue el accidente en sí, sino algo que noté en el rostro del niño con gorra. Había algo familiar en sus facciones, en su forma de llorar. Era como verme en un espejo del pasado. De repente, el video comenzó a deformarse. Los bordes se ondulaban, como si la pantalla fuera un charco que alguien había golpeado con una piedra. El rostro del niño se multiplicaba, apareciendo una y otra vez alrededor, repitiendo la misma frase. Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa. El eco se mezcló con un sonido más grave, una voz adulta que parecía surgir del fondo. Recuerda lo que hiciste. La pantalla volvió a la animación. El chavo estaba ahora frente al barril. Dentro no había nada. Salvo un cuerpo infantil cubierto con una manta blanca. Se escucharon pasos. La cámara giró y apareció doña Florinda, pero su rostro no era caricaturesco. Era el rostro de una mujer real, borroso, como si hubieran usado una fotografía vieja. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, y gritaba. Lo mataste jugando. Lo mataste. El grito se repetía, cada vez más alto, hasta que la pantalla se llenó de estática. Cuando la imagen se estabilizó, lo único que apareció fue un fondo negro con letras blancas. Este no es un episodio. Este es tu recuerdo. El disco expulsó solo de la laptop, cayendo al suelo con un golpe metálico. Yo estaba helado, incapaz de moverme. No quería aceptarlo, pero algo dentro de mí empezaba a encajar. Ese recuerdo borroso de la infancia, ese día que nunca quise pensar demasiado. Yo también había empujado a alguien, a un niño más pequeño que yo. Siempre pensé que solo se había golpeado, que no pasó nada grave, porque mis padres nunca me hablaron del tema. Pero ahora, viendo ese episodio maldito, no podía dejar de preguntarme. ¿Y si lo que pasó aquel día fue exactamente lo que vi en la pantalla? Esa noche dormí con la luz encendida. Pero incluso con los ojos cerrados, veía a ese niño en el suelo, inmóvil, mientras yo lo sacudía y gritaba su nombre. Lo peor es que, cuanto más lo recordaba, más difícil era distinguir si esas imágenes eran mías. O del disco. Me prometí no volver a tocar ese disco. Lo escondí en el cajón más profundo de mi escritorio, debajo de libros viejos, como si el simple acto de enterrarlo entre papeles pudiera borrar lo que había visto. Pero no sirvió. Al día siguiente, la laptop volvió a encenderse sola. Esta vez ni siquiera tenía el disco dentro. Sin embargo, la pantalla mostraba el mismo menú negro con letras rojas. Nuevo episodio. Confiesa. Mi respiración se agitó. Revisé el cajón, y el disco seguía ahí, intacto, pero el menú se reproducía de todas formas. Era como si el episodio estuviera instalado en mi computadora, o peor aún, en mi cabeza. Contra todo instinto, seleccioné el nuevo archivo. La pantalla mostró de nuevo la vecindad, pero ahora estaba en ruinas. Los muros se desmoronaban, el cielo era completamente negro, y en el centro, el barril estaba partido a la mitad. Dentro no había nada, solo una pelota rota cubierta de manchas oscuras. El chavo apareció, pero ya no era un dibujo ni una fotografía. Su rostro cambiaba constantemente. A veces era caricaturesco, a veces era el del niño real que había visto en los vídeos, y en ocasiones era el mío, de cuando era pequeño. Habló con una voz profunda, distorsionada. Tú sabes quién soy. Tú sabes lo que hiciste. Ahora dime.
¿Te arrepientes? La pantalla se dividió en dos opciones, como si fuera un videojuego. 1. Sí, me arrepiento. 2. No fue mi culpa. Tragué saliva. Mi mano temblaba sobre el mouse. No quería elegir, pero el cursor se movió solo, lentamente, hacia la primera opción. La seleccionó. El chavo sonrió, una sonrisa torcida, desagradable. Entonces recuerda conmigo. Otra grabación real comenzó. Esta vez no era borrosa ni vieja. La imagen era clara, demasiado clara, como si hubiera sido tomada con una cámara moderna. Era yo, de niño. Lo reconocí de inmediato. La misma ropa que usaba en mi infancia, el mismo patio polvoriento de la casa de mis abuelos. Y frente a mí, un niño pequeño, al que no veía desde hacía décadas. Lo había borrado de mi memoria. O creía haberlo hecho. Jugábamos con una pelota, igual que en los episodios anteriores. Yo reía, él también. Pero en un momento, lo empujé. No con maldad, solo jugando. Cayó hacia atrás, directo contra una piedra. Su cabeza sonó igual que en la grabación. Ese sonido seco, final. Se quedó quieto. Muy quieto. Yo, en el video, me arrodillé junto a él, llorando, sacudiéndolo, pidiéndole que se levantara. Y entonces escuché mi propia voz de niño, grabada. Fue un juego. Solo era un juego. Me llevé las manos a la cara. No quería ver más. Pero la grabación seguía, obligándome a mirar lo que había escondido en lo más profundo de mi memoria. La pantalla volvió a la animación. Todos los personajes del chavo animado estaban ahora en el patio, mirándome. Pero sus rostros eran pálidos, con los ojos vacíos. Ninguno se movía, excepto Kiko, que señaló directamente a la cámara. Su voz sonó hueca, desincronizada. Lo mataste. Tú lo mataste. Los demás comenzaron a repetir la frase al unísono, cada vez más fuerte, hasta que el sonido era insoportable. Lo mataste. Lo mataste. Lo mataste. La cámara giró hacia el chavo, que reía de forma perturbadora, con la boca demasiado abierta. ¿Ves? Ellos también lo saben. El episodio terminó con una imagen fija del barril. Pero en vez del chavo, dentro estaba yo, de niño, abrazando la pelota manchada. Mi rostro estaba borroso, pero reconocí la postura, reconocí el llanto. El texto apareció en la parte inferior. Esto no es un episodio. Es tu confesión. La pantalla se apagó por completo. Ni el menú, ni la estática, nada. Mi laptop estaba muerta, como si nunca hubiera existido ese archivo. Fui directo al cajón, saqué el disco y lo miré. La superficie estaba agrietada, llena de rayones imposibles de reparar. Y sin embargo, en el centro podía leerse, escrito con marcador. El juego del amigo. Lo arrojé a la basura esa misma noche. Pero cuando desperté al día siguiente, el disco estaba otra vez en mi escritorio, limpio, brillante, como nuevo. Y al reverso, que antes estaba vacío, alguien había escrito algo nuevo. Aún falta recordar más. El disco apareció limpio, brillante, sobre mi escritorio, como si jamás lo hubiera arrojado a la basura. Ya no quise cuestionar cómo había vuelto. Parte de mí sabía que no importaba lo que hiciera. Ese objeto no iba a irse hasta que terminara lo que había empezado. Cuando lo coloqué en la laptop, no hubo menú, no hubo zumbido. Solo una frase en letras blancas sobre fondo negro. Veamos qué habría pasado. El episodio comenzó solo. La animación mostraba la vecindad, pero esta vez se veía limpia, colorida, alegre. El cielo era azul, y todos los personajes estaban allí, riendo, jugando con una pelota. Era exactamente el tipo de escena que recordaba de los episodios normales del chavo animado. El chavo me miró directamente desde la pantalla, y su voz fue dulce, inocente. Mira, así habría sido si no lo hubieras empujado. La cámara se acercó a la pelota, y pude verlos a todos jugando en armonía. Había risas, había amistad, había vida. Por un instante sentí un alivio extraño, como si realmente pudiera haber existido esa posibilidad. Pero entonces, los colores comenzaron a apagarse lentamente. Las risas se distorsionaron en gritos. Y de un momento a otro, todos los personajes cayeron al suelo, inmóviles, como muñecos rotos. El único en pie era el chavo. Su rostro era el del niño real otra vez, manchado de lágrimas secas. No hay futuro feliz. Solo lo que pasó.
La pantalla cambió a primera persona, mostrándome corriendo por un callejón oscuro. Esta vez no había opción de detenerme. La cámara avanzaba sola, como si yo mismo estuviera corriendo. A los lados, en las paredes, aparecían manos infantiles saliendo de las grietas, tratando de atraparme. Sus voces me seguían, gritando todas al mismo tiempo. Devuélveme mi juego. Devuélveme mi vida. Devuélveme mi amigo. El callejón no terminaba nunca. Cada vez que doblaba una esquina, volvía al mismo punto. El barril en el centro de la vecindad, con la pelota manchada dentro. La escena cambió abruptamente. Ahora estaba en un patio completamente oscuro, iluminado solo por una lámpara amarillenta. Frente a mí, todos los personajes del Chavo Animado estaban sentados como jurado, con expresiones inexpresivas. El profesor Girafales tomó la palabra, con una voz grave y distorsionada. Te acusamos de haber matado al amigo. ¿Cómo te declaras? Una vez más, aparecieron opciones en pantalla. 1. Culpable. 2. Inocente. Esta vez no intenté resistirme. Moví el mouse hacia inocente y lo seleccioné, casi por instinto de defensa. El jurado entero comenzó a reír, una risa hueca, escalofriante. El rostro de Kiko se deformó en una mueca de burla. La Poppy señaló hacia mí, y todos gritaron al unísono. Mentiroso. Culpable. Mentiroso. Culpable. El sonido era tan fuerte que sentí que los tímpanos iban a estallarme. Cerré la laptop, pero las voces seguían escuchándose, como si vinieran de mi propia cabeza. Abrí los ojos de golpe. No estaba en mi cuarto. O al menos, eso parecía. La pantalla mostraba a un adulto sentado en una banca de parque, con la misma gorra verde que el Chavo. En sus manos tenía una pelota vieja, sucia, que acariciaba como si fuera lo más preciado del mundo. La cámara se acercó lentamente a su rostro. Era yo. No el niño, no el personaje. Era yo, como soy ahora. Mis ojos estaban vacíos, y murmuraba algo sin cesar. Si no lo hubiera empujado. Si no lo hubiera empujado. La cámara giró hacia un costado, y allí estaba el niño que había muerto, sentado a mi lado, vivo, sonriente, jugando con la pelota. Pero cuando me volteé para mirarlo, su sonrisa se desfiguró en un gesto de dolor. Su cabeza se ladeó con un crujido horrible, y cayó inerte otra vez. Yo, en la grabación, grité. Y entonces el video se congeló, mostrando mi rostro adulto, llorando, con la frase escrita en la parte inferior. Ese es el único futuro que mereces. La pantalla volvió a negro. Solo apareció un último texto. Aún queda un episodio. Prepárate para el final. El disco se expulsó solo otra vez. Esta vez no intenté recogerlo. Lo dejé girando en el suelo, temblando, como si estuviera vivo. Me quedé sentado en silencio, con la certeza de que ya no había vuelta atrás. El próximo episodio sería el último. El cierre. Y yo sabía que no podía escapar. Porque lo entendí por fin. El disco no me mostraba una ficción. Me estaba obligando a aceptar la verdad que había enterrado. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado frente a la laptop, mirando el disco en el suelo, girando lentamente como si tuviera vida propia. Una parte de mí quería destruirlo, quemarlo, romperlo en 1000 pedazos. Pero sabía que no serviría. Ese disco siempre volvía. Con manos temblorosas, lo recogí y lo metí en la bandeja una última vez. La pantalla se encendió de inmediato, sin menú ni opciones. Solo una frase, escrita en rojo, temblorosa, como garabateada con crayón. Último episodio. El final del juego. La vecindad apareció de nuevo, pero esta vez estaba completamente vacía. No había puertas, no había ventanas, solo muros interminables que se extendían hacia un cielo gris. El barril estaba en el centro, cubierto con una manta blanca. El Chavo apareció lentamente, arrastrando los pies. Su cuerpo era el de la caricatura, pero su rostro cambiaba con cada parpadeo. Niño real, caricatura, yo de niño, yo de adulto. Era como si todas las versiones se hubieran mezclado en una sola criatura. Se acercó al barril, levantó la manta, y debajo estaba la pelota manchada de sangre. La tomó entre sus manos, mirándola fijamente, y dijo: este es el final. No podrás olvidar más. La pantalla mostró otra grabación real. Esta vez no era un recuerdo a medias, ni borroso, ni distorsionado.
Era el accidente en toda su crudeza. Yo, de niño, empujando a mi amigo. El golpe seco de su cabeza contra la piedra. La sangre manando lentamente. Y yo, llorando, gritando su nombre, mientras lo sacudía con desesperación. No había cortes. No había edición. Era la verdad desnuda, cruda, imposible de negar. Un detalle que nunca quise recordar volvió como un cuchillo en el pecho. Como, después de unos segundos de silencio absoluto, yo mismo corrí a esconderme dentro de un barril. No porque quisiera jugar, sino porque tenía miedo de que alguien descubriera lo que había pasado. Ese barril, idéntico al que años después sería símbolo del personaje animado. La grabación se cortó. La pantalla mostró ahora a todos los personajes del Chavo animado, pero en lugar de rostros tenían fotografías de niños reales. Estaban alrededor del patio, mirándome fijamente, sin pestañear. El profesor Girafales habló con una voz cavernosa. El juego terminó. Pero el recuerdo seguirá. El chavo, o lo que quedaba de él, se acercó a la cámara. Su rostro era el mío de niño, cubierto de lágrimas. Ahora te toca vivir con esto. Igual que yo. La pantalla se oscureció, y en letras blancas apareció el último mensaje. Episodio finalizado. Copia disponible. La laptop se apagó sola. El disco salió expulsado, pero esta vez ya no era plateado. Su superficie era completamente negra, y en el centro, escrito con una caligrafía infantil, se leía: compártelo. El juego debe continuar. Lo sostuve con miedo, como si quemara. Entendí entonces el verdadero propósito de ese objeto. No solo me obligaba a recordar. Quería propagarse, pasar a otros, para que más personas cargaran con sus propios fantasmas del pasado. Lo dejé sobre mi escritorio. No tuve fuerzas para destruirlo otra vez. Esa noche lloré en silencio, no porque temiera al disco, sino porque finalmente había aceptado la verdad. Cuando era niño, maté a mi amigo jugando. Nadie lo supo nunca, o tal vez lo ocultaron para protegerme. Pero yo lo sabía. Siempre lo supe. Y ahora, ese recuerdo estaba grabado en algo que cualquiera podía encontrar en un puesto de discos pirata, por unas cuantas monedas. Desde ese día no he vuelto a tocar el disco, pero tampoco lo he tirado. Sigue aquí, en mi escritorio, esperando. Algunas noches lo escucho girar solo, aunque no esté dentro de la laptop. Lo más aterrador es que, hace poco, buscando en foros de internet, encontré algo que me heló la sangre. Usuarios anónimos hablando de un episodio perdido del Chavo animado que habían conseguido en mercados, en tianguis, incluso descargado de páginas pirata. Todos describían lo mismo. Animación extraña, grabaciones reales, y un recuerdo que no era suyo. Hasta que lo era. Yo no sé cómo llegó ese accidente a convertirse en un episodio maldito. Tal vez alguien grabó aquel día, tal vez alguien lo transformó en animación para perpetuarlo. No lo sé. Lo único que sé es que ese episodio existe. Está ahí afuera. Y cualquiera que lo vea tendrá que enfrentarse a su propio recuerdo, a su propio amigo perdido. Yo sigo aquí, vivo, lamentándome cada día. Y tú, que has leído esto, ten cuidado. Porque quizá, en tu próximo paseo por el mercado, encuentres un disco con una portada mal impresa del Chavo animado, donde todos tienen los ojos negros. Y si lo compras, el juego volverá a empezar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.